Continuando con el ejemplo que empezamos la vez anterior de nuestra programa que chequea que una planilla de nota esté correcto. Vamos a extender ahora nuestra funcionalidad para que funcione con número de puntos flotantes, con notas no enteras. En particular tenemos esta función que calculaba el promedio de las notas que llegaban y chequeaba que el promedio calculado fuera igual al promedio que venía en la planilla. Entonces, eh, esto ya debería soportar número de puntos flotantes. Entonces vamos a agregar aquí un test para variar si efectivamente funciona, calcular el promedio de estas tres notas y chequear que efectivamente el promedio es 4,5. Entonces ejecutemos el test y efectivamente me dice que los 5 test de esa clase están correctos. ¿Qué pasa si yo hubiera ocupado otros números para probar? Por ejemplo, 4, 4,1, 4,2 y yo digo que el promedio es 4,1, ¿cierto? También debería decirme que esto es verdadero porque 4,1 es efectivamente el promedio de estos tres números. Yo ejecuto el test ahora, me tira un error, me dice que esta comparación salió false, siendo que yo esperaba true. ¿Qué está pasando? Podríamos pensar, algo pasa con nuestro código que está calculando mal el promedio de alguna forma, pero ¿por qué funcionó en otro caso, no en este caso? Esto es un problema no de código, sino que de la forma en que el computador guarda los números de puntos flotantes. Es muy importante tenerlo claro para cuando estemos trabajando con comparaciones de número de puntos flotantes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo convierto, pensemos en nuestros números de ejemplo, el número 4 decimal, ¿cómo se representa en binario? Se representa como el número 100, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con un número decimal? O sea, un número fraccional, perdón, como por ejemplo el 4,1. ¿Cómo se representa el 4,1 en binario? 4,1 se representa como este número. Y si se fijan, es un número infinito periódico, donde este es el periodo que se repite, semiperiódico. Lo que quiere decir que cuando uno guarda un número de puntos flotantes en el computador, como el computador no puede guardar esta representación que es infinita para este número particular, el computador va a guardar una versión truncada de este número. ¿Cierto? Dado la limitación de la cantidad de bits definidos para guardar el número de puntos flotantes, va a cortar este número en alguna parte y no va a estar guardando exactamente 4,1, sino que va a guardar un número parecido. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que si yo comparo dos números de puntos flotantes, puede ser que, como el caso del juego aquí, estoy calculando un promedio, como este número no es 4,1, este número no es exactamente 4,2 tampoco. Al hacer la suma y calcular el promedio, me va a dar otro número que es cercano a 4,1, pero no necesariamente es el mismo 4,1 como lo entiende el computador, o sea, este número truncado. Y eso depende del número, si es que por suerte se da la comparación correcta o por suerte no. No podemos depender de esa suerte, no podemos tener código que funcione para algunos números, para otros no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera lección, nunca se puede comparar con una igualdad
dos números de punto flotante porque tenemos esta limitación de cómo se guardan y por lo tanto no me asegura de que efectivamente se compare como yo lo espero. Es un caso muy simple. Tres números no tienen eh, muchos dígitos decimales cada número. Es bastante fácil de entender el problema con números simples y nuestra comparación falla. ¿Cómo se comparan números de punto flotante? Se comparan si los números están relativamente cercanos. Nunca se comparan si que son iguales. Por ejemplo, acá tengo esta función que compara relativamente dos números, compara que la diferencia entre los números sea eh, menor que un cierto epsilon o un cierto valor eh, pequeño, y con eso estoy comparando la cercanía de los números y es lo mejor que podemos hacer en el caso del número de punto flotante. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agregar este método que chequea si los números son cercanos y en vez de comparar con igualdad vamos a comparar si es que los números son cercanos. Volvemos a correr los tests y ahora funciona. Entonces esto es muy importante porque es algo eh, que no es evidente cuando estamos escribiendo código. Cuando yo escribo este número, yo esperaría que es este número que se guarda, pero no lo es. Entonces hay que tener cuidado cuando hagamos comparaciones de puntos flotantes. En el caso de los tests, si yo tuviera que hacer una comparación de puntos flotantes en un test, por ejemplo, el framework de Python incluye este assert que se llama assert almost equal. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar que 0.1,02 0.1 más 0,2 si es almost equal a 0,3. Efectivamente, así es. Si yo comparara directamente la igualdad, le tiré error. Aquí se fijan lo que está pasando, ¿cierto? Demuestra que efectivamente cuando sumo 0,1 con 0,2 no me da la misma interpretación de 0,3 que si yo lo pongo directamente. Y es por este hecho de que se están truncando los números fraccionarios al representarlo y guardarlo en un computador como número de. Muchas gracias.